Antonio Navalón, pues regresando a este espacio después de unas merecidas vacaciones, no para nosotros, sino para nuestros cibernautas, y pues entrando una semana muy álgida porque pues estamos cerrándola con esta fuerte disputa entre MBS y el gobierno federal en revelaciones de la familia de los Vargas en torno a la famosa frecuencia de 2.5 GHz, esta frecuencia que hace ya tiempo la familia Vargas adquirió cuando nadie la quería, tomó la posición de esa banda y de pronto se convierte en la frecuencia más deseada por todas estas implementaciones de la banda ancha. Es el sitio ideal para poder transmitir pues lo mejor de imágenes, audio, video. Y en ese contexto, bueno, pues de pronto todos quisieron y se dio este forcejeo, un forcejeo que se da precisamente después de que pasa la elección presidencial. Es decir, hay elementos que permiten de un lado y de otro ver diferentes puntos de vista de parte del gobierno. Ya vimos que ellos están diciendo que pues no se utilizó en su momento. Se dijo también que no se quería pagar la cantidad correcta por lo que correspondía, que era muy bajo el pago, que nunca se pudo llegar a un acuerdo por parte de Joaquín Vargas, pues que hubo un chantaje de por medio. Denunció públicamente a Javier Lozano, denunció a Alejandra de la Sota, y bueno, estamos a punto de ver las pruebas que él dijo que va a tener para exhibir. En fin, una disputa que viene una vez más a traernos a la mesa lo que ha pasado en varios sexenios con los medios de comunicación. Fíjate, curiosamente, siempre que termina un sexenio, siempre hay ese forcejeo. Recordemos aquella situación primero con Julio Scherer, con Excelsior, que terminó incluso en la famosa disputa, se enredó con la disputa de don Eugenio Garzazada, el empresario de Monterrey, que quiso quedarse con la cadena García Balseca, que terminó en manos de Mario Vázquez Raña como organización editorial mexicana, y que se dedicó por mucho tiempo a proteger los intereses de Luis Echeverría. Ha habido todos los intentonas, vemos la época en la que se acusó en su momento a Carlos Salinas de favorecer a Ricardo Salinas para poder quedarse con el entonces Imevisión y que fuera TV Azteca la bandera mediática de defensa del salinato. Y recordemos el famoso cheque a Raúl Salinas, etcétera. Vemos después en la época de Vicente Fox cómo se da garrote de una u otra forma a uno de los comunicadores más emblemáticos de esos momentos, que era José Gutiérrez Vivó, en su famosa Radio Red, con su periódico. En fin, una crisis que se aceleró, y como un periódico como Excelsior, que estaba pues desahuciado, terminó y pasó a manos de Olegario Vázquez Raña, eso en el sexenio de Fox. Y ahora pues estamos en este momento con Felipe Calderón también en la salida, y una vez más se pone sobre la mesa un dilema más de medios de comunicación, en este caso de la MBS, con Joaquín Vargas y Carmen Aristegui como elemento, pues digamos, de discordia, de libertad de expresión, de canje, como se le quiera llamar. ¿Cuál es tu punto de vista en este contexto, Antonio? Bueno, durante muchos años el poder se sintetizaba a la entrada o a la salida en póngase primero un libro, después póngase una radio, después póngase una televisión, después póngase un periódico, y hoy póngase una compañía de telecomunicaciones. Es decir, el poder siempre quiere no solamente controlar los espacios físicos del ordenamiento que las leyes nos permiten actuar en mayor o en menor proporción, sino que quiere otra cosa más importante, que es llegar a producirnos una situación donde ellos puedan tener inmunidad e impunidad cuando acaben sus respectivos mandatos. Eso siempre ha sido así, pero no siempre ha habido una lucha tan encarnizada de poder de poderes. Porque al final del día es muy bonito. Fíjate el valor de los símbolos. Miss Liberty será siempre Miss Liberty. ¿Y quién no soñó alguna vez con atravesar debajo de la antorcha de la Estatua de la Libertad? Pero en el fondo hay que ser serio, ¿no? Esta pelea no es serio circunscribirla, aunque sea muy importante, aunque tenga el valor del símbolo, a nuestra compañera, la admirada Aristegui.
Hay que llevarla más a Carlos Slim y a Televisa y a los grandes de los grandes, porque es el poder de los poderes. ¿Por qué pasa ahora? Hombre, primero porque un presidente se va, y cuando un presidente se va, pues no es como la canción del amigo. No, se va, y va a depender mucho de cómo haya construido las salidas. Segundo, porque el próximo sexenio, que es ya el que importa, o sea, ahora pegarle a Calderón o descubrir las verdades de Calderón es relativamente barato. Y el precio, ¿sabe usted quién los pone? Lo pone Enrique Peña Nieto. No lo va a poner La Verdad, ni lo va a poner La Razón, no. Lo va a poner el tránsito entre el antiguo sexenio y el nuevo sexenio. En ese sentido, los que de verdad importan, la lucha de poderes, lo que hay detrás de nosotros, pobres medios, es lo que debemos saber, que es por qué han decidido ahora los amos que era el momento de quitarle a uno la banda y los otros de atacar de esta manera. Y están en el cuadrilátero pegándose con nuestras caras, en este caso lo de la compañera, pero una pelea que no importamos nosotros mucho, como tampoco importa al pueblo, ¿para qué nos vamos a engañar? Importa quién va a seguir teniendo un territorio o quién desafía una lucha de tiranosauриos. Y en ese sentido, lo que es importante es, yo no sé si hay un acuerdo entre el presidente Peña Nieto y el presidente Calderón, casi presidente, yo respeto la Constitución. Y entonces han dicho, ¿me vas a limpiar un poco la casa antes de que llegue? Y en ese caso, pues toma tú esa decisión, porque es una decisión que había que tomarla. Lo que pasa es que es una decisión que tampoco vamos a aburrir a nuestros seguidores, los que nos queden después de haberles dado la oportunidad de 3 semanas de vivir sin nosotros, porque es asombroso. Una de las cosas que intentamos en el merecido descanso de los que nos siguen es que no hubiera habido ni mail ni peticiones de que hubiera este espacio. Bueno, pues ustedes lo han querido, aquí estamos. O sea, la capacidad de resistencia y de sufrimiento es ilimitada del pueblo mexicano, como sabemos. Pero volviendo al caso, lo más importante que tenemos que de verdad saber es, una, si hubiera atrevido Vargas y sus socios a hacer esta operación ahora sin permiso de Peña. 2, si hubiera atrevido Calderón a hacerlo sin decírselo a quien en cuestión de días y tratándose del poder, cuando uno llega le parece que es eterno y cuando se va a ir le parece que fue ayer. ¿Tú crees y tú ves un esquema en el que pudiera existir una situación en la que de verdad, esta decisión se hubiera tomado sin una consulta entre los dos presidentes? No, ¿verdad? No. A ver, yo sí creo que aquí hay una situación muy clara y tocas un punto medular. Felipe Calderón tiene que cuidar su salida y Enrique Peña Nieto tiene que cuidar su entrada. Entonces, en el contexto de esto, pues hombre, que esta situación, evidentemente hay quienes le están exigiendo hoy, ya no al presidente que se va, que ya hizo muchos favores, sino al que viene que haga el favor definitivo, el que están buscando, contra aquellos que no le apostaron precisamente a ese modelo político o que por lo menos le dieron más espacio a otros modelos. Estamos hablando del contexto ahorita de lo que es la libertad de expresión y los asuntos de filiación política. Que tengo yo la impresión, perdón, querido Ramón, querido director, que te interrumpa, que no es lo que más le importa a los amos de los amos. Quiero decir, ojalá estuviéramos en una batalla por la libertad de expresión. Yo tengo la impresión de que estamos en una batalla por el monopolio de las telecomunicaciones, que es distinto. Antonio, y cambiando de tema, pues esta semana en Reporte Índigo tuvimos pues una portada muy interesante del día viernes, que es la radiografía en verde de un sexenio rojo. Y básicamente es pues una entrevista que hicimos al general Ricardo Trevilla Trejo, vocero de la defensa, que básicamente lo que sale a dar, aprovechando el momento en el que él pues entra ya no en retiro, sino deja la posición para irse a hacer unos estudios en academias militares, da un reporte, un parte de guerra de cómo está la situación y cómo se ha vivido hasta el día de hoy esta guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, emprendida cuando arrancó el sexenio de Felipe Calderón. Y vaya, las cifras son bastante
pues diríamos en un lenguaje muy al estilo de Antonio Navalón, muy acojonesco, o sea, acojonante, ¿no? En el sentido de que lo que se percibe y lo que se ve es la dimensión de cuántos soldados han muerto, cuántos han resultado heridos, qué se ha logrado hacer de daño al enemigo, entre comillas, y cuando uno revisa todas las armas decomisadas, todo, no le queda uno más que decir, esto es una auténtica guerra, y una guerra en la cual lo que hemos visto, pues es lo que ahí está, pero ¿qué es lo que nos falta por ver? ¿Cuál fue tu percepción de este parte de guerra, Antonio? Primero, efectivamente, como bien dices, y mi uso del castellano antiguo es de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es verdad que es real porque viene de allá, de España, donde vino el idioma y todo lo demás, todas las enfermedades, algunas morales, algunas físicas, otras superadas con los tiempos y otras perpetuadas por los que nos siguieron. Menos mal que no dependemos de gobernación, porque si no en este momento habría que producir un pitido, porque es una frase que no es políticamente correcta. Lo que me parece más políticamente indicativo de tu entrevista es, primero, el alto honor que tiene un nuevo medio, no comprometido, sí en sus personas, no en su existencia, con el desarrollo de la guerra. Creo que es algo que para cualquier lector mexicano o observador debe ser tenido en cuenta. ¿Por qué el ejército, en el momento de rendir cuentas? En el ejército mexicano, constitucionalmente, los portavoces son el comandante en jefe, que en este caso, como en el de Plutarco Elías Calles, no lo fue nominalmente, lo fue efectivamente, en el sentido no solamente de ponerse la gorra y ser el general de más estrellas, como marca la Constitución, sino de mandarles, de fijarles objetivos, el general secretario, siempre entre dos fuegos, de hacer posible lo que quiere su comandante en jefe y al mismo tiempo escuchar a sus compañeros, sus iguales, formados en sus academias militares. Y por otra parte, es un curioso balance que desde nuestras páginas va dirigido a México y los mexicanos, por supuesto, pero ¿a quién más? A Enrique Peña Nieto, a los narcos, a la política del comandante, porque obsérvese que esta declaración y este balance se produce en el mismo momento en el que la Suprema Corte de Justicia Nacional se está discutiendo el alcance del fuero. O dicho de otra manera, los crímenes cometidos con uniforme contra la población civil se van a poder juzgar en qué condiciones, en qué tribunales, con uniforme o con toga. Segundo, esa curiosísima inserción fundamental introducida por uno de los ponentes de que las familias de los desaparecidos tendrán derecho a no aceptar la decisión de los tribunales militares en el caso de sus familiares y a plantearlo en el orden civil. 3. No sabemos mucho, salvo el toque del mejor policía del mundo, de cuál es la estructura en la que piensa darle una salida a la guerra y al ejército mexicano de Enrique Peña Nieto. Pero sí podemos saber lo que el ejército mexicano, a través de la declaración que te da el general, ha puesto en la mesa de esta guerra, que no empezó, pero a la que sí ha participado, ganado, combatido y donado la sangre de su sangre, aunque sea nuestra sangre, porque el ejército siempre está hecho de los pueblos de los países. A ver, Antonio, y cerrando nuestra conversación de hoy, ¿cómo vemos todo este contexto de lo que ha venido haciéndose pues respecto a las últimas denuncias? Que, por cierto, a mí en lo particular, por lo menos no hablo del fondo, hablo de la forma, toda esta situación de la denuncia de López Obrador a través del notario con la expofraude y los pollitos y el carnero, lo del carnero me ha parecido tiernísimo. Perdón, ¿puedes repetirlo porque no te escuché? Sí, lo del carnero, Ramón, no lo del cordero que quita los pecados del mundo o los dineros del pan. Bueno, el cordero quitará los pecados
del Senado. Exacto. El Cordero quitará los pecados del Senado. No del mundo, pero... Lo del carnero, ese carnero de la corrupción que trae, era casi, en vez del becerro de oro, el becerro priista, ¿no? Es una cosa increíble. Claro. La verdad es Pero que bueno, tiene mucho a mí sentido esa del humor. parte, Antonio, me pareció una cosa mal manejada, mal hecha, no convincente, porque vaya, una cosa que estemos debatiendo el asunto Monex, que tiene muchas aristas y tiene muchas situaciones, y otra cosa distinta es que estemos viendo que si 2 pollitos, 5 gallinas, un cordero, parecía una cosa de risa. Me parece que quien le coachó eso a López Obrador no era necesariamente su amigo, y quien le coachó que fuera ese notario tampoco era mucho su amigo. Y se nota en la cara que te... ¿Tú crees que a lo mejor le encargaron el montaje Expo Fraude a los mismos que hicieron la serie El Equipo? No lo dudes, ¿eh? Yo creo que si así fue, le salió muy bien para sus propósitos. Es desde la parodia del poder lo más simpático que ha pasado.